y ver qué resultados obtenemos, ¿no? Más allá de que si es que algún día se va a construir o no se va a construir, o si es que es factible o no es factible, ver qué resultados tenemos. Y quién sabe, documentar eso, ¿no? A un ingeniero dijo, aunque sea resultados malos, son resultados, y se deben documentar y se deben presentar. ¿Ok? Pero muy bien, jóvenes, ya han descubierto lo que tienen que hacer. Ahora definan bien qué material geosintético tienen que utilizar, el que mejor se adapta, hacer un cuadro de que este material se adapta para esta zona, este para esta zona, y bla, bla, bla. Hay una variedad de materiales geosintéticos, una variedad. Creo que tengo por aquí información, no recuerdo. Igual si la tengo la voy a compartir, con respecto a materiales geosintéticos. Y hay otra forma cuando son, por decir, cuando son taludes altos, de cotas altas. Creo que les dije, ese es un dibujito de unos rock balls, que son como unos clavos que se insertan en la parte del talud, y ese clavo de alguna manera te sostiene, ¿no? El bolt como un clavito te sostiene el terreno, ¿no? Y de una manera te da estabilidad. Um, lo más común acá en Lima, la Costa Verde, hacen con mallas, ¿no? Pero solamente para prevenir deslizamiento de bolones o de material de una granulometría considerable, pero materiales finos no te, este, no te previene. Ahora, un tema muy sencillo, ¿y qué pasa con, no sé, operación de mantenimiento, no se me ocurre, con material geosintético, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene de vida útil? Esas cositas tienen que investigar, ¿no? Ya tienen una referencia, creo que es de la UCB, de la Vallejo, y vean más, ¿no? Están por un muy buen camino, ¿no? Eso tienen que recopilar información, tienen que seguir leyendo, leer más, ver qué más encuentran, y cada documento que encuentren, documentar, ¿no? No dejarlo por el final, porque se te va la idea que tú tuviste en ese momento, ¿no? En un Word, con un borrador, pongan, ¿no? Hay tal idea y lo dijo tal persona. Así muy simple nada más. Y cosa que al final cuando terminas de hacer tu revisión de la literatura vas a tener un compendio de varias ideas de varios autores. Y con eso ya vas redactando tu reporte, ¿ok? Pero muy bien, jóvenes, muy bien. Me da gusto. Eh, ¿Hay alguna otra consulta con respecto al grupo de materiales al grupo de transporte de sedimentos? Ingeniero, yo tenía una duda. Bueno, por ejemplo, Dale. en particular, yo había investigado un poquito más, ¿no?, acerca de lo que es la revegetación y encontré en un artículo el cual trata de los efectos de la revegetación eh, a futuro, ¿no? No, bueno, no a futuro, mejor dicho, los efectos de la revegetación eh, en una subcuenca, ¿no? Pero esta es una cuenca que se encuentra en España, cuenca Ujú. del Taivilla, dice. Entonces, bueno, lo que entendí es que se llegó a la conclusión, luego de realizar el estudio, de que la revegetación había afectado el ciclo, no el ciclo, sino había causado gran disminución de caudales en esa cuenca. Y también la evapotranspiración. Entonces, lo que hacía, bueno, lo que se vio fue que aguas abajo, esta disminución del recurso hídrico afectó, ¿no?, a los que utilizan, ¿no? Puede ser eh, ganaderos o agricultores, ¿no? Entonces, lo que estaba pensando, o bueno, mi duda es si es que se puede hacer los dos, ¿no? O sea, en la subcuenca podría hacerse una revegetación, pero controlada de tal manera que no disminuye tanto los caudales, pero también ayude, ¿no?, en es el transporte de sedimentos, porque el trabajo también dice que sí disminuyó, ¿no?, lo que es el transporte de sedimentos, pero también disminuyó el caudal, ¿no?, que contaba esta cuenca. Entonces, ¿para qué son para los cauces se podría decir que sería bueno lo que es el material geosintético, y para lo que es las subcuencas ya utilizar la revegetación? Entonces, ¿se podría hacer estos dos métodos de esa manera? O Ahora sí estamos porque la hablando, revegetación... de cosas interesantes, jóvenes. Sí, sí, que o sea, la investigación no es rígida. Uno vas por un punto, pero te puedes ir diversificando por varios lados y tienes que ver lo que te más se asemeja a tu realidad, ¿no? Obviamente, como les comenté en el inicio, mucho depende de la zona donde vas a investigar o de la zona donde tú le quieres dar una solución, ¿no? Obviamente, en la zona árida como acá,
es casi nulo, ¿no? No hay forma, creo yo, hasta ahora, de revegetar tremendas pampas a menos de que haya agua, ¿no? Y peor aún que estamos en una zona desértica donde el recurso hídrico es escaso. Esto quizás podría ir para las partes altoandinas, donde los caudales son fuertes y quizás no haya tanta alteración del balance hídrico, ¿no? O sea, yo me imagino, no sé, habría que hacer un análisis ahí de hidrología, ver qué pasa si colocamos una masa, una gran masa verde ahí, ¿no? ¿Cuánto se pierde por evapotranspiración, pero también cuánto se gana por infiltración? Es lo que no hablan, ¿no? La vegetación, sí, te pierdes por evapotranspiración, pierdes ciertos milímetros, pero ganas infiltración, sino que eso no lo ves, no lo cuantificas. Y eso va al acuífero, dependiendo cuánto es la napa freática a la altura, y etc, etc. ¿Qué más te da la vegetación? De alguna manera te induce a que siga lloviendo más, ¿no? Por ese intercambio que existe de gases. O sea, tiene desventajas y ventajas, y más allá de que si es, vamos, Iván, si es bueno o es malo, si es correcto o no es correcto, si es factible o no es factible, es ver en dónde lo podemos aplicar. ¿Ok? Todo como usted dice, con balance, una parte cada otra parte ya se puede hacer, pero es más que todo ver dónde lo podemos aplicar, qué es lo que podemos hacer, y eso es lo que ustedes tienen que estar investigando, ¿no? Ver dónde yo puedo aplicar tal cosa, ver dónde yo puedo aplicar tal cosa. En la parte aplicativa, que creo que sí va a ser la segunda unidad, ya creo que ya lo decidí, ahí vemos qué zona queremos escoger, ¿no? Yo creo que por lo general ustedes van a querer escoger Tacna. Eso es algo que yo creo que ustedes van a hacerlo, pero no sé, puede ser otra zona. Y ahí sí no utilizaremos, de acuerdo a todo lo que ustedes han estudiado, han visto, han investigado, vemos qué es lo que más se asemeja a nuestra realidad. Pero lo que usted está haciendo, joven, está muy bien, ¿no? Tienes que diversificarte. Como le digo, ¿no? Muchos artículos hablan de eso, ¿no? Afecta el balance hídrico, no es que todo el ciclo del agua sí afecta, ¿verdad? Porque te genera infiltración y obviamente te disminuye el caudal mediante la evapotranspiración. Eso sería en zonas donde el agua es fundamental, ¿no? Pero como si en la zona sierra, bueno, no sé, se me ocurre a mí, ¿no? No creo que haya tanto impacto. El único problema sería la topografía, ¿no? Ver ahí qué tanto afectaría, ¿no? La selva ya es imposible. La selva es, un ingeniero me dijo, la selva es lo más complicado de modelar, porque los ríos son tan extensos, tan complejos de entenderlos. O sea, me dijo, de la sierra para abajo voy yo, pero de la selva no, muy complejo. Bueno, en la costa también se puede utilizar, creo yo, ¿no? En las zonas donde el norte, por decir, donde llueve bastante, donde no sufren de recurso hídrico. Y aquí en el sur, pues tenemos que ver opciones las cuales se asemejen a nuestra realidad, ¿no? Esa es la única barra que tenemos. Y, y bueno, ¿no? Está muy bien lo que se ha investigado hasta ahora. Pero creo que ya entendieron el mensaje, ¿no? Tienen que leer de todo y documentar todo lo que encuentran. Absolutamente todo. Y de ahí ustedes van discriminando qué es lo que les va a servir, qué es lo que no les va a servir, ¿no? Y de ahí sintetizan su reporte, o sea, bien escrito en el sentido de que puntual, lo que tiene que ir. Y poco a poco su reporte va a tomar forma y va a ir donde ustedes quieren ir. Pero eso es poco a poco, ¿no? Etapa por etapa, ¿ok? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra consulta? Ok, muy bien por el grupo de transporte de cementos. Muy buen trabajo. Vayamos con el grupo de hidráulica fluvial. Mientras yo busco los geosintéticos, estoy encontrando acá. ¿Alguien del grupo de hidráulica fluvial? Buen día. Ujú, ujú.
Ah, sistema internacional. Ujú. Sí, no es probable. Y una consulta, ¿esa fórmula tiene coeficientes? Debe tener por ahí, ¿no? También cuidado con los coeficientes al momento de utilizarlos, porque cuando sacas coeficientes sacas con un sistema. Y para transformar los otros sistemas tiene que haber una transformación. Depende mucho. No se me hace familiar esa cosa, pero bueno. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Ajá. Ujú, ujú. Sí, se comportan de manera diferente el mar. No tiene el movimiento del mar es diferente al río, ¿no? No es tan horizontal. Ujú, ujú, ujú. Interesante. Y esta metodología se aplica. Dime. Ajá. Sí, sí, en el mar. Sí, sí, claro. Por eso lo tratan de colocar a las afueras de las playas, ¿no? Donde no haya mucho movimiento marítimo, para evitar ese. Y obviamente yo infiero, debe ser, los pilotos deben ser bien profundos para evitar el tema de la sacolación. Inclusive quizás en vez de estar, o sea, un tema muy importante podrían ver diseño de pilotes o de pilares, ¿no? ¿Qué tan profundos tienen que ser? Y capaz hay parámetros que nos va a servir a entender. Ah, ujú. Lo malo es que el piloto es muy caro, muy costoso, y a veces, según nuestro sistema de economía no mide eso, ¿no? Mide más temas económicos que temas de importancia. Otra canta es ese. Este, bueno, sí, ¿no? Es un tema más que todo analítico, ¿ya? Pero bueno, seguir leyendo, ¿no? Yo hemos encontrado acá, cómo hallar, cómo calcular. Yo me iría más que todo a ya entender quizás la metodología y ver cómo lo hacían antes, ¿no? Bueno, no sé de qué año data esta fórmula, esta metodología. Averiguar de qué año data, quién lo hizo, cómo lo hicieron. Relativamente nueva. Es relativamente. Claro, una búsqueda rápida por cada uno, ver cuál más se asemeja a nuestra realidad y investigar un poquito de cada fórmula, ¿no? Más que todo de los parámetros más sensibles, o de los que nos importan a nosotros, ¿no? Tirante, velocidades, que son netamente ya de recurso hídrico, ¿no? Ya esos factores como que no tanto, ¿no? Porque la verdad ya sería muy complejo, aunque sería lo ideal, ¿no? Porque en verdad los factores son los que se asemejan a la zona o a la realidad, ¿no? Tanto la fórmula en sí, los parámetros, eso no varía en ninguna zona, lo que varía son los factores. Pero eso ya es más complejo, ¿no? Eso sí sería una tesis, pero ya bien detallado. Ahorita solamente yo creo que sería investigar cada factor, no, cada parámetro, eh, por qué lo hicieron así, por qué derivaron la ecuación así, de dónde viene,
y de ahí quizás ya tengamos algo más claro, ¿no? De cómo poder hacer enfocar el trabajo. Y ya bueno, esa es una parte, ¿no? Es parte de socavación. Ujú. Ahora voy a apuntar socavación, hidráulica fluvial. También. Ah, ya, para que solicitar qué tipo de información. Ujú. Ah, ya, ya, ya. No, el tema más que todo de la erosión del concreto, sí hay un concreto especial para, para evitar que la erosión que ejerce el impacto de uh, digamos así, de las corrientes del río afecte, ¿no? Pero el tema de socavación ya es un poquito diferente, ¿no? Ahí no tiene que ver mucho el concreto, sino tiene que ver las características del suelo y qué tan profundo colocas tu pilote en situaciones ideales. Ahora, en tema puentes tipo estribo, es netamente integridad del suelo. No podemos hacer nada, no, porque si el puente está por encima o está simplemente apoyado encima del terreno, si el terreno falla, ya falló el puente. Así de simple. En cambio, cuando están apoyados en pilotes, ahí sí es responsabilidad netamente del pilar o del pilote, ¿no? Y eso sí se puede diseñar. Y no es tan complejo. Pero el tema de puentes tipo estribo, como ustedes están colocando, que es la realidad también que tenemos acá en Tacna, yo creo que es más que todo temas de suelos, más allá de temas del puente, ¿no? Porque es obvio, ¿no? Si un estribo falla, vale, por instalar taludes, por más que el puente esté bien diseñado, se va a caer igual. Eh, Entonces, más allá de investigar, que la metodología de excavación es muy buena, ¿no? Porque de alguna manera te integra partes claro, te integra partes de geotecnia con hidráulica fluvial. Es importante entender eso. Pero más allá también tendríamos que hacer, más allá de una corrida hidráulica, quizás una parte de la geotecnia o la geología o geotecnia del suelo, ¿no? De los estribos, ¿no? Los ángulos de inclinación, porque mucho depende del ángulo de inclinación, también qué tan propenso a ser erosionado es el estribo. Obviamente el ángulo de fricción es muy importante. Esos parámetros son importantes entenderlos también. Pero esa es la realidad, ¿no? El ver un estribo, el puente está apoyado simplemente por el estribo. Si falla el estribo, falla el puente. Sencillo, ¿no? Y yo por eso les dije, para la parte 2, para la parte de la aplicación, sería ideal hacer la corrida en un río y simplemente probar tirantes, ¿no? Y vemos, ¿no? Qué tanto si el puente se colmata y vemos después del agua excedente qué pasa con la integridad del puente, ¿no? Si falla o no falla. Pero ahí cuando vamos a hacer, no vamos a hacer integridad del puente, vamos a hacer integridad de los taludes, integridad de los estribos. Porque el puente así por sí no creo que falle, la verdad. Bien difícil. Lo que te va a fallar son los estribos. Es lo que pasa mucho en represas tipo arco. Es por eso que las represas tipo arcos deben ser uh, empotradas en roca maciza. Es por eso que el estudio geotecnio es muy importante, el estudio de geología es muy importante en diseño de presas tipo arco, porque si tu estudio falla, ya tu presa ya no funciona ya. Entonces, cuando no encuentras, por decir, estribos o estribos rocosos, ¿qué haces? Tierra, ¿no? Que es lo más común. Tierra, ya no todo, porque las fuerzas de la presión hidrostática son transmitidas hacia el suelo por gravedad. Entonces, es ahí la diferencia, dónde uso un tipo de presa, ¿no? Depende de mi situación y depende cómo es la característica de mi cuenca y obviamente de mi quebrada, ¿no? Si es muy angosto y tengo roca, pues obviamente es fácil hacer una tipo arco. Pero si es que no sea esa situación, tengo que elegir entre una tierra o una presa de gravedad, pero en concreto. Y ver, depende, ¿no? Jugar por ahí. Pero bueno, jóvenes, está muy bien. Vayamos viendo el tema, como les dije,
más allá de su excavación de puentes, sino la estabilidad de los estribos, que es lo principal, creo yo, hasta ahora. Ver la susceptibilidad, más que todo. Interesante. Me da mucho gusto ver que ustedes me hayan dado información. Eso es bueno. Da cabida a que podamos conversar más. Voy a ver si aquí tenemos clase hoy día, para ver qué les... ¿Verdad? ¿Ustedes también son del grupo que quieren que les presente salto hidráulico? ¿Un poco más de información con respecto a eso? ¿O desean otra cosa? Ok, salto hidráulico vamos. Y me da gusto también del salto hidráulico, ¿por qué? Porque el salto hidráulico es, a mi parecer, es el cálculo básico para estructuras hidráulicas en lo que corresponde a disipar energía. Colchones disipadores, en canales también hay disipación de energía, ¿no? Entonces, es una forma muy, muy sencilla de calcular, bueno, de dar solución a disipación de energía. Solamente déjeme ver hasta aquí ahora tengo clases para ver qué tanto me puedo explayar. 10:20. Tenemos tiempo todavía. Jóvenes, un minuto, por favor. Ahora sí, vayamos con la explicación. Am, y básicamente esta explicación viene de un libro. Ese libro que siempre les comento, eh, como les digo, lamentablemente no es de mi autoría, es de mi asesor. Y bueno, hasta ahora no le he preguntado, está ocupado el profe. Sí es que lo puedo compartir. Creo que no todo el libro, pero quizás un capítulo. Yo creo que eso sí no me va a negar. Ah, no está que me sucede. Y bueno, para empezar, mientras encuentre el archivo, netamente, como les comenté en la clase pasada de la teoría, toda estructura hidráulica se basa a las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos, ¿no? Conservación de la masa, cantidad de movimiento y energía. En especial, cantidad de movimiento. Porque es ahí donde tú puedes calcular fuerzas, ¿no? Y no solamente fuerzas superficiales, sino también puedes calcular fuerzas gravitacionales, ¿no? Y cuando calculas fuerzas gravitacionales, puedes calcular fricción. Y obviamente, si tienes fricción, puedes calcular pérdidas de energía. Y ven cómo se va todo relacionando. Y si yo calculo pérdidas de energía, puedo calcular disipación de energía. Entonces, ¿dónde está esta cosa? No me acuerdo. Un poquito desordenado soy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, acá no estás. No, lo siento, me equivoqué. El archivo está acá. Estás acá. Estás acá. Acá estás. Encontré. Ahora sí. Esto está por aquí. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ¿Estás? No, está adelante entonces. Chispas, no lo encuentro. A ver. Va, 2600 búsquedas, no sé, malo. Algún día voy a acabar de buscar. Yo lo había encontrado. Bueno, aquí debe estar.
Bueno, aquí va una pequeña parte, lo que les dije, ¿no? Eh, las tres ecuaciones principales son estas: continuidad, caudal que pasa por un lado, sale por otro lado. Esa es obviamente su forma simplificada, pero la ecuación principal es esta. ¿Dónde estás? Ah, uno es la variación que hay en la superficie de control y otro es la variación que hay en el volumen de control. Son dos cosas muy distintas. Pero por temas de que es un flujo permanente, de que es un flujo incomprensible, o sea, permanente, que alguna variación en el tiempo es igual a cero, es constante, por eso cierta parte de la ecuación se retira. Esta parte acá inclusive, se dan cuenta acá la variación del volumen con respecto al tiempo se va a eliminar y solamente nos va a quedar lo que ingresa por la superficie de control, ¿no? Y es lo que nos queda al final aquí. Uh, Jóvenes, por favor, de un minuto. Ahora sí, discúlpeme. Iba en la explicación. Bueno, llegamos a esta gráfica, fundamental inclusive para entender el salto hidráulico, cómo se comporta, bueno, cuando uno delimita el volumen de control, que está delimitado por la superficie de control, y obviamente un desplazamiento en S, en el eje S, que está alineado con el canal, en este caso. Colocamos tanto en la sección 1 como en la sección 2, asumimos presión hidrostática, ¿no? Es importante entender eso. Esto es simplemente, se asume. Que en la realidad pase, no pasa. Mientras se encuentre la información que yo quiero. Y bueno, aquí tenemos la famosa ecuación de la cantidad de movimiento, ¿no? O como en inglés dicen momentum equation. ¿Y qué dice esto? De que obviamente la sumatoria, mira, inclusive, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje S, ajá, es igual a la densidad caudal por la variación de la velocidad en el volumen de control. Se dan cuenta acá que un salto hidráulico eh, tiene la misma... Sí, sí, no, me olvidé de compartir la pantalla. Tengo siempre ese detalle. Gracias por hacerme acordar. Ok, ahora sí se ve. Ok. Les explicaba que en el salto hidráulico cumple la misma función que un canal común, ¿no? Asumimos distribuciones presión hidrostática. Esto simplemente se asume, ¿no? Porque en la realidad no es así. En la realidad no existe esto, ¿no? La presión no es distribuida de esta forma, ¿no? Hidrostáticamente, ¿no? Y es por eso que se dan, bueno, hay correcciones, coeficiente de correcciones, coeficiente de Boussinesq, coeficiente de Coriolis, y otros dos más que son de presión, ¿no? Esos dos son de velocidades y los otros dos son de presión. ¿Por qué? Porque la distribución no es de esta manera, ¿ok? Pero se asume para facilidad de cálculos. Una vez delimitas tu volumen de control, delimitas tu distribución de presiones y las velocidades que ingresan y salen, y de alguna manera puedes llegar a calcular y obtener la siguiente ecuación. ¿Dónde está esta ecuación? No, está más abajo. Acá está. Llegas a esta ecuación. Acá está un poquito más especificado en la gráfica. Este roller, voy a buscar la traducción ahorita porque no lo he encontrado. Roller en español. No, no sé qué significa. Rodillo, no, no, rueda.
Apisonadora. Es muy complejo, no sé cómo traducir ese roller. Porque por ahí es un rodillo, ¿no? Pero no sé a qué podemos asemejarlo ahí. Pero es la onda, ¿no? Si han visto un salto hidráulico, se genera una onda, y en esa onda, en esa interacción entre el flujo y el aire, es donde se reduce la energía considerablemente, ¿no? Ese roller es muy importante entenderlo, ¿ok? Bueno, tienes las fuerzas superficiales, que son estas de acá, y también vas a tener fuerzas gravitacionales, ¿no? Que son el peso y la fricción, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de fuerzas, superficiales y gravitacionales. Por lo general se utilizan solamente fuerzas superficiales por el tema de que cuando hacemos un análisis en un flujo permanente, cuando las variables cuando las variables hidráulicas con respecto al tiempo son igual a cero, esto se elimina, ¿okay? No se calcula. Por acá también lo dice. Y una vez que haces, simplemente juntas la ecuación de momento, ¿acaso no? Cuando juntas la ecuación de cantidad de movimiento con la ecuación de continuidad, obtienes esta expresión, ¿no? Que se le denomina los tirantes conjugados en español, ¿no? ¿Qué te data? Tú tienes, por lo general, siempre vamos a tener datos de la velocidad y tirante de ingreso. El tirante conjugado número uno se le dice, ¿no? Esta velocidad y este tirante son conocidos, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que calcular el tirante 2 y la velocidad 2, ¿no? El tirante 2 lo podemos calcular con la siguiente fórmula, ¿no? Tenemos el fruto del tirante 1, lo podemos calcular, y obtenemos el tirante 2. Y por continuidad podemos obtener la velocidad 2, ¿no? Ok, tienes eso, y después, ¿qué sigue? ¿No? Ya tienes tirantes, ya tienes tirantes, tienes velocidades, puedes aplicar el concepto de energía para ver cuánta energía se ha disipado. ¿Ok? ¿Y cómo aplicas energía? Pues aplicas energía en un punto y energía en otro punto. Por acá está también este concepto. Aplicaríamos energía en uno y energía en dos, ¿no? Y esa diferencia de energía es la energía que se ha disipado por este efecto. Y es considerable, ¿no? Por acá vemos un pequeño ejemplo. Tenemos una aplicación. Se dan cuenta, la velocidad es de 3.87 de ingreso, los tirantes no son muy altos, tirantes muy altos y se pierde 0.54 metros de altura en energía. Es considerable, ¿no? Ahora, hay otro, ese detalle es importante, decía la longitud del roller. Le vamos a denominar roller porque no sé exactamente cómo traducirlo, o para darle un nombre específicamente, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta famosa longitud del roller? ¿Por qué, no? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién cree por qué nos sirve esta longitud de roller? El roller tiene esa zona de transición entre el flujo supercrítico y un flujo subcrítico. ¿Quién me puede decir por qué es importante esta longitud? Vamos, jóvenes. Está muy relacionado con colchones disipadores. Esto es una forma básica de cómo diseñar un colchón disipador. Y la fórmula principal es esta longitud. Y es más, yo lo dije, ¿no? Sí. Ah. Como siempre suelo decir, parcialmente correcto, sí. Depende mucho del flujo, depende mucho del nombre de fruit con el que estás ingresando. Va a depender mucho qué tipo am, de flujo tienes acá generado, ¿no? Abajo hay un cuadro y te lo voy a leer. Eh, y obviamente, depende de ese tipo de flujo, esto va a ser qué tan estable o qué tan inestable es este famoso roller, ¿no? Y es por eso que es necesario calcular su longitud.
Ahora, temas de erosión, sí, muy bien acotado. También habla ese cuadro habla de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este tema del roller? Porque de alguna manera es la transición de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico, ¿no? Como yo le digo, ¿no? Este flujo supercrítico es muy erosivo, ¿ok? Sea tierra, sea concreto, es muy erosivo. Y esto es un flujo más apaciguado, más manejable, se le puede decir así, ¿no? Y es lo más deseable, es lo que se desea siempre para evitar erosiones en los canales. Entonces, esta longitud es muy importante, ¿no? Esa longitud que necesita el flujo para pasar de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. ¿Y eso cómo se halla? Simplemente, ¿dónde está su numbrita? Con la fórmula que le mostré de líneas abajo. Ahora acá viene el detalle que les dije, ¿no? ¿Qué tipo de resalto hidráulico estamos? Basado mucho en el número de Fruit. Uh, de 1 a 1.7 Fruit es un salto ondular. Un salto de 1.7 a 2.5 es un salto muy bajo, muy débil, oscilante. Por lo general se pide que esté en este rango. Es un salto estable. ¿Y qué te dicen? No? Que más o menos el 45 a 70% de energía es disipada. No importa mucho lo que pase aguas abajo y es lo que se recomienda, ¿no? En este manual. Entonces, el tema del rango, el mejor de los casos, el rango ideal es este, ¿no? Y ahora se dieron cuenta la importancia también de Fruit, cómo ingresa, y lo que dijo su compañero, qué tan erosivo, qué tan no erosivo puede ser. Por acá cuando el número de Fruit es grande, o sea, cuando la velocidad con que ingreses es grande, es de mayor magnitud, uh, claro, genera bastante disipación de energía, pero pone en riesgo el canal por erosión. Es justo lo que dice el compañero. Entonces, es muy importante entender el número de Fruit, con cuánto ingresa, eh, y además también cuáles son los rangos que necesitamos. Y después de esto, ver cuál va a ser la longitud del roller, ¿no? De esa transición que necesitamos para poder diseñar nuestro colchón disipador. Esta es la fórmula básica de un colchón disipador. Entender con cuánto está Fruit y luego entender cuánto tienes que ser, cuán largo tiene que ser este colchón. Ahora, hay veces que la energía no es necesaria y tienes que colocar pequeños dados para de alguna manera disipar más energía, ¿no? Es otro tema, pero estas es las bases, ¿no? De cómo se calcula colchones disipadores. Un ejemplo muy sencillo, ¿qué hacen acá? Te dan los datos que te dan es el tirante 1, la velocidad 1 y calculas Fruit. Y dices que es un salto estable. Ya tenemos este dato bueno. Luego calculamos todas las características de la segunda o de los tirantes aguas abajo, ¿no? El tirante, la velocidad y Fruit. Ok, cumplimos, ¿no? Ya estamos en un flujo subcrítico. Y nos damos cuenta, mira, ha sido 40.7 metros. La disipación de energía ha sido considerable, porque te das cuenta, la velocidad acá es 34 y de alguna manera llegaba hasta 3.52, solamente por ese efecto. ¿Ok? Interesante, ¿ah? Dense cuenta la gran cantidad de energía que se ha disipado, solamente con ese efecto del salto hidráulico. Es por eso que tiene mucha importancia es bastante estudiado ese tema del salto hidráulico. Y hay otro ejemplo más acá que me gustaría explicarles. El tema de un salto hidráulico combinado, ¿no? Voy a hacer una gráfica, si es que pueden ver. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Es muy sencillo, ¿no? Por decir, tienes acá otro color, tienes tu cresta, tienes tu alivedero. Por lo general tienes una carga acá, una carga H, ¿no? Se le da un poco más y bueno, vas a tener una carga H, ¿no? Ya. Esa es la energía con la que vas a salir. Esa estructura de alguna manera también te libera energía. Te libera energía, pero por lo general acaba quedarte una energía residual. Entonces, ¿qué quiere decir residual? Que aún necesita ser disipada. Y es por eso que se colocan, por lo general, colchones disipadores, ¿no? Tienes así, ya colocas así, así, así. Y hay veces que aún inclusive con esto, porque ya es muy costoso, porque ya es muy largo, se coloca daditos.
no un dado, sino sin eh, una elevación, se le puede decir así, ¿no? Y llega así el canal y ya. Entonces se hace así, llega a sacar el salto hidráulico, llega el salto hidráulico y sale tranquilo, ¿no? Es lo que pasa acá en la gráfica del libro, ¿no? Sino que ya esa es una parte ya más analítica, ¿no? Te da la distribución de porciones en uno y en dos, calculas cuánta energía has perdido y tienes que calcular con cuánto sale en tres, ¿no? Haces un análisis de 1 a 2, tienes los datos de 2 y luego vamos de 2 a 3. ¿Ok? Misma forma de calcular con cantidad de movimiento y con conservación de la energía, ¿no? Y aquí está, ¿no? Te das cuenta que ellos lo hacen así, calculan por acá está. Claro, mira, calculas, dice, haces momento, bueno, cantidad de movimiento desde 1 hasta 2, calculas, luego haces momento de 2 a 3 y calculas, ¿no? Y nos damos cuenta a ver que Fruit va de 4.8 a 0.43, ¿ok? Eh, tienes el tirante 2, tienes la velocidad en 2 y tienes el tirante en 3. Y mira, la velocidad en 3 cómo ha bajado, cómo ha subido un poco, ¿no? De 1.6 a 2. Es interesante interpretar esos resultados también. Sí, ha subido un poco porque el tirante ha disminuido, ¿no? Obviamente por continuidad, si el tirante disminuye, la velocidad va a subir, ¿no? Es netamente por principio de continuidad. Entonces, esto es lo fundamental en lo que es resalto hidráulico, ¿no? Y es interesante entenderlo. Ahora, la derivación de la ecuación es sencilla, no es compleja. Si gustan, la puedo hacer ahorita. Pero no es muy complejo, la verdad, Juan, es muy sencillo. Ujú. Eso es quizás lo que yo les podría compartir hasta ahora con respecto al salto hidráulico. Y quizás mostrarles lo que vamos a ver en las próximas clases. Bueno, en las próximas clases vamos a ver esto, ¿no? Netamente crestas. Y todo parte del principio de energía. ¿Okay? Esta ecuación de acá, ¿dónde está esa ecuación? Esta ecuación de acá parte del principio de energía. Acá dice, dice esta ecuación de caudal máximo posible por unidad de ancho puede ser deducida desde el principio de continuidad de Bernoulli. ¿Ok? Es más, es deducida ahí y el día de la clase lo vamos a hacer. Yo voy a explicarles cómo se deduce esta ecuación, cómo llegamos a esta expresión. De ahí se le colocan ciertos coeficientes para cada tipo de estructura, por su forma, y estos coeficientes son empíricos. ¿Ok? Pero esta es la ecuación base de un fluido ideal. Muy similar también a un vertedero. Tenemos esto. Y bueno, cambia, ¿no? Un broadcrest, que es una cresta ancha, ancho. Tenemos la siguiente ecuación. Tenemos uno que es tipo filudo, los que son de una pared delgada. Tiene también su propio coeficiente, misma metodología. Cambia un poquito las características hidráulicas. Y el más común es ¿no? El Logi Crest. Es de alguna manera es anchado y va en este sentido, ¿no? Y también tiene su propia fórmula, que es muy similar a las que hemos estado utilizando, sino que tiene coeficientes extras por ahí, ¿ok? Pero se dan cuenta, la fórmula base es la misma, ¿no? Solamente se agrega coeficientes o se agrega otras cosas por ahí, por allá. Y por lo general todos son tablas, ¿no? Vas a tener que eh, colocar un dato por acá y ver qué punto de la tabla llegas, ¿no? ¿Por qué? Porque son datos empíricos. Es así de simple, son datos empíricos y es así como diseñamos hasta ahora, ¿no? Eh, ¿Qué más? Y bueno, no, esas es crestas, ¿no? Sencillo, son 4 tipos. Y falta acá la circular. Son 5 tipos de crestas. eh, Luego de crestas pasamos a aliviaderos. ¿Ya? Igual, simplemente evalúa velocidades, ¿no? Compara velocidades con la que ingresas, con la que sales, y que eso te va a permitir diseñar muchas cosas. Por lo general te permite diseñar la energía residual.
y tienes que ver si es que en verdad necesitas un disipador de energía más abajo del aliviadero. Mucho tiene que ver el ángulo, porque cuando haces energía, el ángulo de inclinación es muy importante para energía. Ah, Esto es lo que es un poquito, como les dije, más eh, efectivo. No tanto en temas de disipación de energía, pero sí en temas de operación, ya que les mostré un video de que el patrón de recirculación en estos escalones hacen que no sea tan erosivo, ¿no? En este caso, como vuela, como fluye, de alguna manera erosiona, ¿no? Y hay estudios donde dicen que erosiona, y la erosión es considerable. En este caso es un poquito más duradero. Hasta inclusive es a veces más, disipa más energía. Pero depende mucho del flujo. Ese es el principal limitante, ¿no? Depende mucho del flujo en el que estás. Eh, claro, vas a una tabla, ves en qué tipo de velocidad estás, y sacas la velocidad máxima, y con esa velocidad máxima sacas el tirante con el que vas a salir, ¿no? Al final calcula tirantes nada más. Calculas el tirante con el que sales, y este tirante te sirve para calcular la estructura hidráulica aguas abajo. Y acá vienen ya los disipadores de energía, o los Stirling Basins. ¿Qué es el colchón disipador? No, hay bastantes, el tipo dadito, pero yo les voy a enseñar el más común. Ahora, esta gráfica es bonita. Dense cuenta qué es lo que pasa cuando yo suelto el agua así. ¿Ok? Obviamente acá tiene esta cuña de protección, pero mucho depende de la magnitud del jet, de este tipo de eyección. ¿Por qué no? Porque aparte de que va aguas abajo, también va aguas arriba, ¿no? Es regresivo este efecto de la socavación. Y la socavación más peligrosa es la regresiva, que puede comprometer la integridad de la estructura, ¿no? Es por eso que se estila colocar mm, así. Y por eso también hace un colchón disipador. ¿Ok? Bueno, de nuevo, saltos hidráulicos. ¿Qué es lo común? Colocas este tipo de estructuras a veces. Depende mucho de cuánta energía residual tienes, ¿no? El bloque. Y este es lo más común, pero depende mucho también de cuánta energía tienes, de cómo se va a comportar el fluido. eh, y esto lo vemos en detalle en las próximas clases. Ah, y aquí hay uno más, el tema de cascada. ¿Dónde estás, cascada? Cascada, 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 cascada. Cascada es algo extra, la verdad, porque no se suele enseñar. Pero ya que tengo conocimientos en eso, les voy a enseñar. Eh, como digo, hay un patrón de recirculación. Eso de alguna manera ayuda a que no se erosionen mucho las paredes. De igual manera aquí. Pero como les dije, no depende mucho del flujo. ¿Dónde está? Acá ya está la distribución de los flujos. Y no solamente tiene propiedades de disipación de energía, ¿no? Yo le quise ver la opción de verlo como un medio natural para tratar agua potable. No tanto agua potable, pero quizás aguas residuales, ¿no? El efecto que hace acá, lo voy a explicar muy rápido. Eso sí me explicó mi asesor, así que yo lo voy a explicar con sus palabras que él me explicó. Este efecto de interacción del agua con el aire oxigena el agua. Y si tú oxigenas el agua, de alguna manera estás mejorando su calidad, ¿no? Hay cálculos para ver qué tanta oxigenación, por transferencia de masa, qué tanto oxígeno de tratamiento de agua, y peor si viene de ríos. Colocar estructuras así, a ver qué pasa, ¿no? Poner medidores acá, aguas arriba, y coloco medidores aguas abajo, y veo qué tanto mejora la calidad de mi agua, ¿no? Ya que es muy común, por decir, ¿no? En épocas de lluvia, las plantas de tratamiento colapsan, ¿no? A mí se me ocurre hacer esto acá, y hago de una manera, pongo acá desarenadores, hago que el agua se estanque un poco, para que también darle un respiro a la planta, y de paso también disipo energía, de paso también de alguna manera genero ese proceso de aireación, ¿no? Se me ocurre a mí. Y mientras más aguas blancas aparezcan, se le llama agua blanca, es mejor, porque hay más transferencia de oxígeno. No llegué a estudiar esta parte, ¿no? Me faltó. No tuve tiempo para estudiar el efecto que tiene esta transferencia de oxígeno con el agua. ¿Ok?
Es por eso que toma importancia. Ah, ya, los flujos son, el nap flow es flujo impacto, y lo más común es un skimming flow, pero no sé si es aquí. Nap flow, no, no está. Ok, pero hay un skimming flow que es quizás más importante porque es un flujo que sobrevuela y que simplemente el patrón de recirculación ayuda a disipar energía, ¿no? A ver, ya que estamos por aquí, es hora de las preguntas, jóvenes, mientras busco un video que tengo por acá. No sé si se los he mostrado, creo que sí se los he mostrado, pero bueno, volver a mostrarlo de nuevo. ¿Mostré el video que tengo ahí del patrón de recirculación? ¿O no mostré ese video? ¿Mostré ese video, jóvenes? Sí, sí. Sí. Ujú, ujú, pero de alguna manera el olor va a escapar. Ya. Bueno, mira, bajo lo que yo te puedo entender, el olor va a viajar, ¿no? Si lo tapas o lo cierras, en algún punto va a tener que salir. Más que todo sería encontrar el factor de por qué está oliendo. Si antes no olía y ahora huele, eh, no sé, se me ocurre que debe incrementar las cantidades de desechos que hay en esa planta, ¿no? O donde vierten el agua de aguas residuales. Ah, más allá de eso, hay como se hace una poza de lisivación, una poza de, un tipo de desarenador para que simplemente los sólidos decanten. Los sólidos decantan, que es lo que hace que el fluido huela mal, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Si de alguna manera tú dejas en un lado los sólidos y el agua pasa, el olor disminuye, ¿ok? Pero sí, no, de segunda unidad, desarenadores, ¿qué más? A ver, vamos a ver acá. Eh, ¿Dónde estás? A ver, acá estás. Segunda unidad. Claro, la primera unidad muere con esto, como les dije, que es la principal. eh, ya, bocatombas, desarenadores. Bocatomba es simplemente una mezcla de una libera y una cresta y con puertas, ¿no? Y ventanas de captación. Desarenador es sencillo, ¿no? Una transición para que la velocidad del flujo disminuya y la velocidad de cantación sea mayor y simplemente el sólido decante. Y es muy parecido, sino que más finos, más gruesos, por ahí va. Esto es un repaso. Y esto va a ser, ya, esto va a ser netamente de introducción, pero si gusta, yo les puedo dar un poquito más de conceptos en la parte de geotecnia, ¿no? Porque por lo general, como les expliqué hace un instante, son obras no, bueno, presas de tierra las que se construyen por temas de la ubicación donde estamos, del material que tenemos en la mano, y de que si no tenemos zonas rocosas donde podamos hacer el muro tipo arco, ¿no? Y aparte porque tengo un poquito más de nociones de empresas de tierra, más que empresas de concreto. Si gustan, yo les puedo dar más conceptos de empresas de tierra, o bueno, simplemente respetamos el sílabus. Y el último es, bueno, gestión de cuencas y defensas ribereñas, ¿no? Ahí hablaremos un poquito más de ese tema. Pero aquí yo les puedo dar un poquito más de información con respecto a presas de tierra, que tengo información por ahí. y, y como creo su compañero mencionó, ¿no? Presas también se basa mucho a estabilidad de taludes. Hay un método de Bishop, otro método. Ya han de ver ustedes su mecánica de los dos. Eh, es simple, así se comporta una represa. Tienes que evaluar mucho el comportamiento del agua, ¿no? El, mm, el agua interna que existe entre la tierra tiene que ser controlada, ¿no? Porque cualquier exceso de agua puede generar inestabilidad en el talud. Y si es que hay inestabilidad en el talud, la presa colapsa. ¿Ok? Y hay formas de colapsar, ¿no? Por piping, que es por tuberías pequeñas. Hay
de retroceso, que también el agua retrocede. Una gráfica rápida, ¿no? A ver. Y eso sí, a mí también como me explicaron, yo se los voy a explicar. Ahora, que diga alguien profesor que ha hecho una presa, bien difícil, las jóvenes. Ahora, en la actualidad, nadie se presa. O sea, todas están construidas, ¿no? Y por lo general son extranjeros los que hacen. Igual me dijo mi profesor ya, no, no hacen presas. Bueno, acá tienes tu terreno natural, tienes tu presa de tierra. A veces colocas arcilla acá, por lo general. ¿Para qué? Para que el núcleo sea impermeable. Y colocas a veces acá una capa de roquitas para evitar, con roquitas con drenes. El dren es importante para proteger la integridad de tu represa en tierra, ¿no? Tienes acá tu nivel de agua, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? El nivel del agua, de alguna manera, va a querer avanzar, va a querer pasar esta barrera hidráulica, ¿no? Y de alguna manera el dren te va a ayudar, el dren va a pasar por acá y va a botar agua por acá. Pero estas masas de agua, de alguna manera, tienen líneas de flujo que van a hacer esta cosa. Esas líneas de flujo también se pueden calcular, ¿no? Y hace lo siguiente, ¿no? Entonces, por lo general, si esto llega aguas abajo en la estructura, tienes acá una inestabilidad de taludes y colapso, ¿no? Para que lean, ¿no? Tailing dams. Represas de relaves, fundamental. Hay muchas fallas de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace acá? Se coloca un muro, un cut-off muro, un muro no un muro de contención, una barrera hidráulica de concreto, y haces de que el flujo simplemente cambie el sentido y ya no llegue aguas abajo, ¿no? Entonces, estas estructuras extras son las que se diseñan, ¿no? El drenaje se diseña, la granulometría de esta zona de las barreras también se diseña, la estabilidad de todo el talud se diseña, la estabilidad y la integridad de la masa de la base de tierra también se diseña, ¿no? Pero son aspectos de geotecnia, ¿ok? No son aspectos de hidráulica. La parte hidráulica es lo que dice hasta qué alto va a ser tu represa, ¿no? Porque cuánto volumen de agua tienes y calculas tu altura, ¿no? Ya. Ahí muere hidráulica. Hidráulica se ve más en lo que es el vertedero, un spillway, aunque es un aliviadero. Tienes acá la planta. Y acá tienes tu muro, ¿no? Acá está tu murito. No, otro color, ¿eh? Tienes acá el muro. Y de alguna manera, por temas de operación, tienes que liberar agua. Cuando hay una máxima avenida y estás en un 80% de agua, si tú no liberas agua, vas a comprometer la integridad de tu presa, ¿no? Entonces tienes que liberar agua y para eso sirve el spillway, el aliviadero, ¿no? Hay aliviaderos principales, aliviaderos secundarios. ¿Y qué es un aliviadero? Simplemente lo que les explico acá. Esto es un aliviadero. Ahora se dan cuenta por qué incidí, o bueno, por qué voy a enseñar primero esto. Porque netamente esa es la parte hidráulica. Esta es la parte hidráulica en presas, ¿no? Inclusive este famoso H es hidrología. Esta es hidrología. Esta es hidráulica y te sirve para diseñar el tema del spillway, ¿no? Que es muy importante. Por lo general, las presas fallan por fallas en el spillway, en el aliviadero. Porque no operan bien, fallan por operación y mantenimiento, fallan por temas de geotecnia también, fallan, bueno, a veces también fallan por fenómenos naturales, ¿no? Deslizamiento de tierra, si es que estás en las Alpes, en la zona del hemisferio norte, por deslizamiento de bloques de nieve, de hielo, muchas cosas fallan, ¿no? Pero entonces, que quede claro acá, este diseño es netamente geotecnia, o si es que es concreto armado, ¿no? El spillway sí es hidráulico, los canales de derivaciones son hidráulicos, pero estos son netamente geotécnicos. Y obviamente también lo de serenadores, el tema de las pozas de sedimentación también son hidráulicas. Ahora sí, ojalá me entiendan por qué hago primero esto, ¿no? Porque si ustedes saben diseñar esto, puedes diseñar un aliviadero para una presa, ¿ok? ¿Y por qué les digo esto ahora? Porque por lo general las presas son lisas, no, los aliviaderos de presas son lisas, ¿no? Y la idea ahora es convertirlas en escalonadas, por el tema que les dije, ¿no? Es más trabajable y es más efectivo, ¿ok? Y también porque la capacidad del caudal ya no es la misma, ¿no? A veces tú quieres encimar tu presa
pero no te da tu aliviadero. Capaz tu limitante es tu aliviadero, ¿no? Tú puedes encimar, ¿no? Capaz, por temas de geotecnia, puedes encimar tu presa, ¿no? 1 metro, medio metro, depende cuánto requieras, ¿no? Pero hay veces que el caudal que vas a generar por el tema de este incremento de volumen de agua, ya tu aliviadero ya no es suficiente, ¿no? Y tienes que ver también cómo diseñas o cómo rediseñas tu aliviadero, ¿no? A veces el aliviadero no se puede encimar. Capaz colocas un aliviadero acá, otro aliviadero por acá, de alguna manera se comparte el caudal, o haces lo que yo les digo, ¿no? Convertimos a un escalón, evaluar caudales, evaluar temas de energía. Esa es la chamba del hidráulico, ¿no? No tanto la presa en sí, ¿no? Yo también tenía la idea de que presa es todo, ¿no? Solamente es la parte del aliviadero. Bueno, lo que iba explicando. Ah, sí. Entonces, es por eso que yo incido en esta parte de acá, ¿no? Por eso, para mí, entender esto es fundamental, ¿no? Si tú entiendes bien esto, el resto es más sencillo, ¿no? Te van a presentar casos y más sencillo de comprenderlo. Bocatomas, una aplicación de un vertedero y un aliviadero, descenadores. ¿No? Tenemos 2 semanas ahí, una semana, la 10, y vamos a abocarnos a descenadores, ¿no? Que tiene mucho que ver con el principio de transporte de sedimentos, con el principio de sólidos en suspensión, ¿no? ¿Qué pasa con un sólido en suspensión? Cuando tienes velocidades bajas, decantan. Es un hervidero. Por eso se dan cuenta que los desarenadores son transiciones, ¿no? Pasan de una zona bien angosta a una zona bien amplia, para que la velocidad por continuidad disminuya, y ahí la decantación sea mayor. Es una pequeña fórmula de decantación nada más. Hidráulica canal es simplemente un repaso, porque es temas de conducción, ¿no? Quizás canales y tuberías, ¿no? Sí, y bueno, no presos, y de ahí ya muere el curso. Y no sé por qué les comenté tantas cosas. En fin, quería mostrarles un video mientras tienen otra duda. ¿Tienen alguna otra duda, jóvenes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tesis. Presentación oral. A ver, les voy a presentar esto. No, acá no tengo el video. No, acá no está el video. Capaz acá está. Pesa bastante. A ver, algo rápido. Solamente quiero que vean los videos nada más, ¿no? Este es el cañal del Pato. Si aquí me ubicas en Ancash. La central hidroeléctrica del Pato, ¿no? Muy buena. Ya, esta es la metodología. Creo que brevemente les expliqué de estos tips o tipo aguja. Son cargados con electricidad y miden la resistividad, ¿no? Y de alguna manera te discrimina entre agua y aire, ¿no? Una gráfica, ¿no? Cuando apenas la zona B, se dan cuenta, cuando el leading tip o la aguja principal choca, cambian, ¿no? Y de esa manera puedes discriminar velocidad porque tienes tiempo y tienes espacio. Interesante la metodología. Cámaras. Miren, este es un skimming flow y dense cuenta del flujo, ¿no? Del patrón de recirculación. Es por eso que les digo que es importante porque evitas erosiones. Evitas erosiones, la distribución de los esfuerzos es de manera más equitativa, pero mucho depende del flujo en el que estés. Acá miren, hay otro video. Este es un nap flow, es el común, es un caudal bajo que hace simplemente choca, ¿no? Y al impactar generas erosión, de una manera vas a comprometer la integridad de la estructura, ¿no? El siguiente es un flujo de transición que de alguna manera a veces tienes patrones de recirculación, pero también tienes esta eyección de flujo, ¿no? Eso es una limitante, por lo que tienes que diseñar desde las paredes, tienes que diseñarlas lo suficientemente altas para evitar que este flujo salga, ¿no? Del aliviadero. Yo esto es lo deseable, ¿no? Un skimming flow, que les dije, no, es un patrón de recirculación, y el flujo
viene y sobrevuela, ¿no? Sobrevuela sobre ese bastón de recirculación. Y es lo ideal, ¿no? Por lo general, las presas trabajan a caudales altos, ¿no? Entonces, por eso trabajan en ese tipo de caudal. Bueno, básicamente eso era todo, ¿no? Estos son... Eso es todo. Esos son los videos que quería mostrarles. Eh, sí. Jóvenes, ¿hay alguna otra consulta? Antes ya de retirarme. No hay consulta, ¿verdad, jóvenes? Ok. En todo caso, nos reencontramos el día... A ver, ¿qué día es esta categoría? El día lunes, ya para empezar la parte teórica de crestas. ¿Ok? Ya les expliqué los tipos de crestas que hay. Básicamente me voy a tomar como 15, 20 minutos a explicar la fórmula general y de ahí explicaremos cada tipo de cresta y si es que hay tiempo hacemos un ejercicio. O si no, los ejercicios los dejamos para la parte práctica como el día de hoy, ¿no? ¿Ok? Si es que no hay más consultas jóvenes, aquí a la clase, voy a dejar de grabar y nos reencontramos el día lunes. Gracias.